Amén. Quiero agradecer al hermano Jorge por la invitación de venir a predicar aquí a esta que también aún considero siendo mi iglesia. Nos mudamos a una iglesia americana para poder mejorar en el inglés. Y la verdad que me siento muy contento de estar en esa iglesia. Una iglesia pequeña en Georgia llamada Battlefield. Así que están bienvenidos si quieren visitarnos alguna vez. En esta mañana voy a hablarles de un tema muy interesante. Mucha gente que puede escuchar este tema se puede sentir ofendida. Mucha gente que puede escuchar este tema se puede sentir mal, enojada quizá. Y quizá no me voy a sorprender si alguno se para y se va de la iglesia. O pueden decir, ¿y quién es este que viene a predicarnos estas cosas en esta mañana? En esta mañana no vengo a hablarles con palabras elocuentes, sino con el poder de la palabra de Dios. En esta mañana les voy a contar una historia que ustedes ya conocen. La historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 37 y 38. Los israelitas salen de Egipto. ¿Cuánto tiempo los israelitas estuvieron en Egipto? Cualquier cantidad de años, decimos en mi país. Y de alguna manera los israelitas se habían mezclado con las tradiciones y cuestiones egipcias. Pero Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de ahí. Y cuando salieron, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Multitud de gentes. Ahora, en esta mañana, el tema se titula La multitud mixta. ¿Quién eran esta multitud de gentes? Estos extraños, estos que no eran israelitas. ¿Quiénes eran y por qué se sumaron a este movimiento del Éxodo? Simplemente no eran israelitas. Más que todo eran egipcios. También eran una mezcla de las razas amítica y semítica por causa de los matrimonios mixtos que hubieron en aquella época. Y salieron de ahí y muchos, con excepción de muy pocos, salieron con un sentimiento egoísta. ¿Cuál era ese sentimiento egoísta? Al ver todas las maravillas y las plagas que Dios estaba mandando hacia el pueblo de Egipto, ellos se asustaron. Entonces dijeron, uy, ¿ahora qué hacemos? Miren, este pueblo realmente está con Dios, tiene a Dios, los protege Dios. Si nos quedamos acá, vamos a pagar también las consecuencias, así que mejor nos vamos con esta gente. Y se fueron con ellos, salieron con ellos, pero no eran israelitas, era una multitud mixta, mezclada, diferentes gentes de todo tipo. ¿Cuántos países tenemos aquí representados en esta mañana? México, Cuba, Puerto Rico, más como 20. ¿Todos somos norteamericanos? No. ¿Todos somos cubanos? ¿Todos somos mexicanos? No, estamos mezclados. Pero la diferencia entre nosotros y esa gente de esa época era que esa gente estaba escapando de la furia de Dios, no buscando del amor de Dios. Nosotros estamos buscando el amor de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Vamos a ver si cambia. Ok. Esta multitud mixta era gente perturbadora. Era gente que solo causaba problemas al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios salió camino a la tierra prometida, esta gente traía desobediencia. Esta gente traía comentarios malos. La multitud mixta que viajó con Israel nunca fue parte del pueblo de Israel. Ellos salieron físicamente de Egipto, pero su mente y su corazón estaba en Egipto. Ellos añoraban las cosas de Egipto y no estaban tan contentos de ir con el pueblo de Israel. Esto
causó muchos problemas al pueblo de Israel, que terminaron vagando por el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Yo no creo que el camino haya sido tan largo, ni que hubieran paseado por todo el mundo. Quizá en 40 años se hubieran dado la vuelta al mundo por 5 veces, pastor. Quizá. O más. Pero quedaron vagando en el desierto tan solo por culpa de esa multitud mixta. El día de hoy, en esta mañana, vamos a utilizar las herramientas que Dios nos ha dado para poder entender lo que Él nos quiere hablar. Su palabra, en primer lugar, ¿ok? Y el espíritu de profecía. Sé que algunos por ahí tienen algunos issues con el espíritu de profecía, pero lo vamos a utilizar porque Dios lo ha dado. Eran perturbadores. Yo sé que tengo la pantalla ahí, pero no puedo ver, así que voy a leer acá. ¿Está bien? La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. La multitud mixta censuraba el movimiento del éxodo todo el tiempo. Nunca estaban conformes, no gustaban de su líder, siempre andaban murmurando y deseando ellos ser los líderes. Salmos 106, 24 al 26 dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. La hermana White también dice que después de 3 días de viaje se oyeron las primeras quejas. Estas se originaron entre la turba mixta que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. A los quejosos no les satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió en todo el campamento. Su amarga crítica hacia el liderazgo de Moisés, el cual querían ellos dirigir, fue un estorbo, fue una roca para el pueblo de Israel. La primera apostasía fue la apostasía al pie del monte del Sinaí. Éxodo 32, 1 al 6 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad pues los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Esta apostasía tuvo lugar mientras Moisés estaba en el monte. ¿Y quiénes fueron los que la originaron? La multitud mixta, los que no eran de Israel. Como dirían los caribeños, los bochincheros, los chismosos, los mal hablados, los que añoraban una mejor vida. ¿Ustedes creen que ellos decían, oh, vámonos a escapar solamente? Ellos también habían escuchado las historias del pueblo de Israel cuando decían que Dios tiene preparado un lugar donde fluye leche y miel, la ciudad más hermosa entre todas las ciudades. Y ellos dijeron, wow, debemos de ir allá también, porque vamos a comer el fruto que ya está plantado y vamos a vivir en las casas que ya están edificadas. Qué lindo, ¿no? No querían trabajar, querían todo servido. La hermana White también dice así: la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. Durante este periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Algunos sugirieron el regreso de Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. En Números 11, del 4 al 6, la palabra de Dios dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar de su apetito. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Pregunto, ¿los israelitas comían carne? Si eran esclavos. ¿Ustedes creen que a un esclavo le van a dar carne? En mi país, cuando llevaron a los esclavos africanos, los españoles mataban a la vaca y les daban las tripas. Cómanse las tripas. La palabra de Dios dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés. A la multitud mixta no le agradaba el movimiento pro salud que Dios había dado al pueblo de Israel. Ellos no querían saber con eso, no, a mí dame todo lo que yo comía antes. Ansiaron la dieta que ellos antes tenían, añoraban la comida que ellos tenían. Ellos también empezaron a quejarse entonces del alimento que Dios les había dado. Miren, nuevamente comenzaron a clamar pidiendo carne para comer, a pesar de que se les había suministrado maná en abundancia. No estaban satisfechos. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían obligado a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba el maná sabroso. Para ellos el maná era sabroso. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Y estos fueron los primeros en quejarse. Y le dijeron: ¿cómo te va a gustar eso? Mira, esto es mejor. Por consiguiente, la multitud mixta estaba compuesta de egipcios que
que estaban entre los israelitas. A las afueras del campamento, también en el libro de Números, capítulo 2, versículo 2, dice que los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Versículo 17 dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. El libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 7 y 8, también nos dice que no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos, en la tercera generación, entrarán en la congregación de Jehová. A la multitud mixta que había acompañado a Israel desde Egipto, no se le permitía ocupar los mismos cuarteles de las tribus, dice el linaje de Juai, sino que había de habitar en las afueras del campamento y sus hijos habían de quedar excluidos de la comunidad. ¿Hasta qué generación? Hasta la tercera generación. En cierta ocasión, el hijo de un israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había en esa época, que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del campamento que le correspondía, entró en lo de los israelitas y aseveró que él tenía derecho de habitar en medio de ellos. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta su tercera generación. Y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Patriarcas y Profetas, páginas 431 y 432. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia que les he contado, que ustedes ya saben? ¿Qué tiene que ver? Vamos a hacerle un paralelo con lo que sucede ahora en el movimiento adventista. La palabra de Dios en 1 Corintios 10, 5 al 11 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos lo provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El movimiento adventista también enfrenta el mismo problema de una multitud mixta metida en sus filas. Una multitud. Espero que no se vayan cuando diga esto. ¿Quiénes son estos? Deben ser quizás los murmuradores. Deben ser también los hipócritas, los quejones, los criticones. Deben ser los idólatras, los fornicarios. ¿Y qué decir de aquellos que añoran el mundo? Aquellos que están convencidos, pero no están convertidos. Esa multitud mixta actual también es una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista. Siguen al Señor de lejos. Su campamento está afuera. Me sorprende ver hermanos que cogen el boletín y miran quién va a predicar. No, yo me voy de aquí. La multitud mixta en el Israel moderno ha mantenido al movimiento vagando por años y no está permitiendo que Cristo venga ya. La multitud mixta son aquellos que añoran las ollas de Egipto. La multitud mixta es aquella gente que está convencida de la verdad y de las doctrinas adventistas, pero no tiene la experiencia
de la justificación. No tiene la experiencia del conocimiento del amor de Cristo. La multitud mixta es aquella que goza de las leyes, de las normas, de las reglas, pero no quiere saber nada con la gracia. La multitud mixta es aquella que no tiene balance, es aquella que está en un extremo o está en el otro extremo. Y estamos mezclados, mis hermanos. ¿Cuántos países somos aquí? Más de 20. Y así como cada uno representa un país, lamentablemente dentro de las filas de la Iglesia Adventista también existe una multitud mixta. Esa que era una piedra en el zapato para el pueblo de Israel en la época del Éxodo. Ellos son las vírgenes fatuas, son el siervo malo, quienes dicen en sus corazones: mi Señor tarde en venir, Mateo 24 y 48. Y por lo tanto se vuelven también descuidados, se vuelven mundanos, traen ideas mundanas y quieren hacer de la iglesia su fiesta, su casa, su lugar de reunión, su club social. La multitud mixta no puede ser mantenida dentro del campamento. La multitud mixta debe estar fuera del campamento. Son ciertamente una gran mezcla de extraños en Sión. Son una mezcla de gente que no quiere a Dios, sino que está asustada de Dios y piensa que en estar dentro de esta iglesia los va a proteger de los castigos venideros. Este elemento murmurador y mundano no es pequeño, constituye una multitud y está en todo el mundo. La mitad de las 10 vírgenes, ¿cuánto es la mitad de 10? Es la mitad que representan al pueblo adventista de este tipo de gente, que es fatua. Hablando de la causa de la decadencia espiritual de la iglesia, la sierva del Señor escribió: ¿Y qué ha causado esta alarmante condición? Dice Elena G. de White. Muchos han aceptado la teoría de la verdad sin haber tenido la conversión verdadera. Testimonios, tomo 5, página 218. Se me ha mostrado, también dice ella, que debe haber un gran despertar entre el pueblo de Dios. Muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia no están convertidos. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal, joyas de los testimonios. Cuando las multitudes de los falsos hermanos sean diferenciados de las verdaderas, entonces los escondidos serán revelados y con hosanas se situarán bajo la insignia de Cristo. Mis hermanos queridos, no es mi intención molestar a nadie en esta mañana, pero la palabra de Dios es clara. Y yo sinceramente estoy cansado de ver este tipo de actitudes de la multitud mixta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que echar a la multitud mixta del pueblo de Dios? No, porque la palabra de Dios en el versículo 38 dice, Éxodo 12:38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. No todos los que se sumaron al pueblo de Israel tenían el espíritu malo. No todos. Había gente sincera que buscaba de Dios. Ahora, les voy a decir algo. Van a ser purificados por el zarandeo. El movimiento del Éxodo fue purificado por un zarandeo y purificó el pueblo de los rebeldes que formaban parte de esta multitud mixta. Miren, Ezequiel 20, del 36 al 38. Dice la palabra de Dios: como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre de vosotros a los rebeldes y a los que prevarican contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabéis que yo soy Jehová. Amén.
No les gustó. Amén, mis hermanos. Hermanos, es la palabra de Dios hablando. El Señor nos envió un mensaje declarando que la iglesia se había convertido en Babilonia y que los fieles debían salir a un nuevo movimiento. ¿Han escuchado eso? Que dicen que la iglesia adventista es Babilonia y que vamos a hacer nuestro propio movimiento porque la conferencia es el diablo, etcétera, etcétera. Pero miren que dentro de eso es una bendición para el pueblo, porque ellos solitos están saliendo. Y los que se salen de la iglesia es porque no son del pueblo de Dios, son parte de la multitud mixta. Se salen de la iglesia, forman nuevos movimientos, hablan mal de la iglesia, hablan mal de sus líderes. ¿Y qué pasa con esos grupos? Ya ni siquiera existen, desaparecen. Y la iglesia sigue caminando, como dice la canción, porque este es el pueblo de Dios que vamos rumbo a la Canaán celestial. Números 14, 22 al 24. Estamos utilizando mucho la Biblia, que no sean mis palabras, sea la palabra del Señor hablando en esta mañana. Todos los que vieron mi gloria, dice la palabra de Dios, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Capítulo 32, 11 al 15, dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefuné, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y a la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugares de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis, dice la palabra de Dios, de en pos de él, él volverá otra vez a dejarnos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. La palabra de Dios tiene poder. Y si en esta mañana tú has venido con el corazón abierto y la mente disponible para recibir su palabra, si tú te consideras que eres parte de esa multitud mixta, tiene que haber un cambio en esta mañana. Yo nunca voy a dejar de predicar un sermón que levante a Cristo, a la cruz de Cristo, porque mi corazón evangelista me lo impide. Cristo tiene que ser levantado. Y en esta mañana no es sacar la correa y darle a la gente que se ha portado mal porque yo soy el primero. Yo me predico a mí mismo, Dios me predica a mí. Yo no tengo que predicarle a nadie porque no tengo la autoridad para hacerlo. Pero si el Señor está utilizando su palabra en esta mañana para hablarte a tu corazón, tiene que haber un cambio definitivamente. La purificación final vino en Baal-peor, ¿verdad? La purificación final vino en Baal-peor, a orillas del río Jordán, donde murieron ¿cuántos? 24,000 que pertenecían ¿a dónde? A la multitud mixta. A la multitud mixta. Aquellos que querían la lechita de Egipto, la carnecita de Egipto. Oh, mis hermanos, ¿tú estás añorando todavía la carne de Egipto? ¿Los placeres de Egipto? No vas a entrar. No vas a entrar. Vamos al siguiente slide. El antitipo. Dios despertará a sus hijos. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El movimiento separando el tamo y el trigo. Va a ser limpiado y purificado de la misma manera como fue limpiado y purificado en el tiempo del Éxodo. Va a haber un zarandeo de la multitud mixta. Interesante ver
cómo esa multitud mixta va a ser zarandeada por Dios. Nosotros ni siquiera tenemos nada que hacer, solo amarlos, mostrarles la verdad. Las apostasías del pasado se han reducido a nada, mis hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de David Koresh? ¿Cuántos se acuerdan de las personas que se levantaron en contra de la iglesia y ahora simplemente no hay nada? Los que aquellos se levantaron, John Harvey Kellogg, y toda esa época de los pioneros que renunciaron a la iglesia, ¿qué queda de ellos? Seguramente solo cenizas en sus tumbas. Pero el pueblo de Dios sigue caminando, mis hermanos. Las apostasías y los movimientos aislados que salen del movimiento adventista son movimientos que están compuestos de gente mixta. Ningún siervo de Dios que conoce verdaderamente la iglesia, sus doctrinas y a Dios en primer lugar, a Cristo como la gracia salvadora que esté en su vida, se va a salir de este grupo, de este movimiento, porque sabe muy bien que a pesar de que la iglesia muchas veces no luzca bonita porque la gente la hace lucir fea, este es el pueblo de Dios. El movimiento adventista será limpiado en un gran reavivamiento, mis hermanos. Números 13:4 dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dice Elena White, y ya voy a terminar, me faltan solo 2 slides. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría. Exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El movimiento adventista será limpiado. Eso lo sabemos. ¿Mediante qué? Un gran reavivamiento espiritual. ¿Cuándo vendrá? Espero que muy pronto. Como dice nuestro presidente Ted Wilson, we are almost home. Y quisiera estar ya en casa. Nada de este mundo satisface, mis hermanos. Estuvimos con el doctor Martín en Bolivia predicando por casi 3 semanas. Gente humilde que a veces no tenía ni qué comer, sin movilidad, sin buenos zapatos, caminando 50 bloques para ir a escuchar la palabra de Dios en el frío, en el calor, en el barro, con los zapatos sucios. Y no era por el predicador, no era por el doctor Martín, no era por lo lindo que eran las presentaciones, sino era por la palabra de Dios. Hay un reavivamiento mundial. Cristo está en las puertas. Cristo viene ya. Amén. ¿Qué pasó, mis hermanos? Cristo viene. Yo quiero vivir con Él. ¿Usted quiere vivir con Él también? No hay nada de este mundo que te pueda satisfacer más. El propósito de todas las reformas espirituales es separar lo bueno de lo malo. Dice, el tamo va a ser separado. Los que se van de la iglesia son el tamo. No te preocupes, es tamo. Si algún momento les quedó algo en su corazón, van a volver. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando Cristo vivió en este mundo, Él no andaba buscando a la gente. Era Cristo que atraía a la gente. Tenía como un poder de atracción. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice también, entonces una multitud que no pertenece a su fe, viendo que Dios está con su pueblo, se va a unir a este para servir al Redentor. Existe un grupo, y ese grupo es de los leales. ¿Usted es leal a Dios? ¿Usted se considera parte de la multitud mixta? Yo he sido parte de la multitud mixta. Muchas veces actúo como tal, criticando quizá, añorando cosas de mi pasado quizá, pero lo reprendo en el nombre del Señor y camino hacia adelante. Como Pablo decía, prosigo a la meta.
al blanco y a la corona de victoria que Cristo tiene preparada para mí. Son los fieles y los leales quienes, como Josué y Caleb, tenían otro espíritu. En ellos había otro espíritu y decidieron ir en pos del Señor. Quiero terminar esta mañana con un versículo que se encuentra en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y después vamos a saltar al versículo 12. Y después vamos a saltar al capítulo 22, versículo 14. Y ahí termino. Después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron rescatados de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. En esta mañana yo quiero pedirte que hagas algo. Todavía no soy pastor, pero el día que lo sea quiero que me sigan llamando hermano Mario, porque creo que el título de pastor me va a quedar muy grande. Pero en esta mañana quiero que tú hagas algo, un compromiso con Dios. No un compromiso conmigo, no un compromiso con la iglesia, ni con sus líderes, pero un compromiso con solamente Dios, con Cristo Jesús. Si tú has sentido que este tema ha remecido los cimientos de tu vida y tiene que haber un cambio y tiene que haber una reforma en tu vida, te voy a invitar que vengas aquí adelante. Y vamos a orar juntos. Yo oraré por ti y tú orarás por mí, porque yo también lo necesito. Porque somos el pueblo de Dios, que ya no queremos estar vagando más en este mundo, en el desierto. ¿Cuántos tienen hijos acá? Yo también tengo 2 chiquitos que ya muchos lo conocen. Cuando se enferman, qué dolor de cabeza. Y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? La gente va a sufrir. Ven todos esos niñitos que están cruzando la frontera. Ven la gente que está muriendo por doquier. Ustedes quieren seguir viviendo en un mundo así, desperdiciado, lastimado por el pecado. Esta es la iglesia de Dios. Gloria a Dios por aquellos que se han sentido tocados por el Espíritu Santo. Vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor que podamos hacer un pacto. Dios es un Dios de pactos, amén. Vamos a pedirle que haga una hoja blanca nueva en nuestra vida y podamos escribir una nueva historia. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de pertenecer a tu pueblo. Muchas veces, Señor, hemos caminado quejándonos, deseando las ollas de Egipto, azuzando, criticando. Pero, oh Señor, te rogamos que nos hagas parte de tu pueblo, que no nos deseches, que no nos mandes fuera del campamento, y que haber luchado tanto y haber estudiado tanto, que a las puertas nos muramos y nos quedamos sin ver la Canaán celestial. Padre bendito, permítenos tener la alegría de vivir contigo para siempre. Ven pronto, oh Señor, pero prepáranos en el camino para poder estar contigo por siempre. Bendice esta iglesia poderosamente, a sus miembros, a sus líderes, para que de ahora en adelante podamos hacer un pacto
contigo, Dios, y poder caminar de tu mano, Señor. Bendícenos grandemente, despídenos de tu templo, mas nunca, nunca de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios los bendiga.